Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a más un Basta Creer. Conmigo está mi mujer, sí, que se casó conmigo. Es eso mismo, la compré. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener un testimonio en directo y vamos, como siempre, a hablar del área financiera. Y este programa es muy importante para quien quiere ser, en la medida que voy enseñando la palabra de Dios, para que usted pueda crear fe en su corazón, la fe verdadera. No es una fezada, no es una religión, es una fuerza que vence este mundo. Y hay una música muy bonita que dice, el camino se abrirá. Esta música está dedicada para quien tiene problemas, a aquella persona que está sufriendo, a aquella persona que va a pedir oración, está allí el WhatsApp, a aquella persona que no sabe qué más va a hacer, sepa que hay un camino. Claro, el camino es Jesucristo. Entonces esta música está dedicada a ustedes. Vamos a escuchar. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Gloria a Dios, el camino se abrirá. Jesús se llama el camino. Él no es ni Josué ni Manuel. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso corresponde a lo que Dios hizo cuando abrió el Mar Rojo en los días de Moisés. Él es el mismo, ayer, hoy y mañana. Y es Dios quien va a abrir un camino para que usted pase de ese suplicio, de esa situación mala y va a dirección a su tierra prometida. Ahora bien, nosotros tenemos el SOS, ¿verdad? Cristo le explica cómo funciona. Tenemos el SOS o tiene el WhatsApp donde la persona puede mandar su testimonio, puede hacer pedido de oración, también puede mandar una selfie, una foto, testimonio. Bueno, hasta puede grabar un testimonio. ¿Puede? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bien, tenemos aquí la página, sí, la página del Basta Creer, y usted ve aquí varios botones, pedidos de oración, moradas, canales de televisión, editora, etc. Por ejemplo, si usted fuere para canales de televisión, usted ya va a ver más algunos canales nuevos que están aquí, que hoy mismo ya está en directo. La TV Maná en inglés, que se llama TV Maná Inglés, y TV en español. Y los dos están en directo, siendo traducidos. Y nosotros estamos adquiriendo computadoras para hacer canales en esos idiomas. Y después viene uno más que es el ruso, para que podamos ayudar a todos esos países maravillosos. También tenemos aquí, vamos a llamar aquí a Bruno, el artista Bruno.
Él hace muchas cosas. Cambia pañales. ¿Cambias pañales tú? Sí, sí. Y haces la comida. Cierto. Entonces se explica, tenemos hoy aquí una cosa que es el ignario. ¿Cierto? Tenemos el ignario. Antes del programa de louvor y adoración, la excelente idea. Hay mucha gente que conoce las músicas. Y si fuéramos aquí, que es aquí en ese botón, aquí, carga allí. Entonces después aquí, donde podemos, es eso aquí. Y la persona hace la descarga, es libre, es gratis y es un PDF. Es un PDF y de propósito, en el programa de louvor y adoración, cuando ellos inician con la música, tienen el orden de la letra y la persona tiene el ignario, consigue identificar la letra por el número. Es una excelente idea que no fue mía. Está cierto. Y ahora vamos a llamar aquí a mi hija. Muy bien. Y cuenta, hija, ¿está todo bien? ¿Tienes unos anteojos? Quería que tú expliques. Ya tenemos el pasatiempo. ¿Dónde ellos escriben? Ah, está aquí. Tiene pasatiempos. Y después aquí abajo tiene como participar. No sé si ya tiene algunas participaciones allí. Ven aquí a decir en las participaciones. Exactamente. Tenemos aquí 3 videos. Coloca uno solo para ver. Aquí en Play. No se escucha porque eso no tiene sonido, pero debe ser muy gracioso. Muy bien. Son esas las novedades. Y ahora vamos para Call Center, donde nosotros tenemos misioneros, que son una mega bendición. En verdad son de varios países y muchos hasta son también pastores. Y reciben las llamadas, guían a las personas, ayudan, en fin. Y entonces ellos siempre eligen 3 temas de tanto aquello que ellos reciben. Vamos a escuchar. Yo soy Yolanda Guedes, colaboro en el SOS. Una señora pide oración porque está intentando darse embarazada hace un año y hizo consultas con varios médicos y nada fue diagnosticado. El diablo ha tocado su mente y a su esposo con miedo, pero ella ha orado y confía que Dios está en el control y que en breve irá a recibir su milagro. Eso para Dios es la cosa más simple de este mundo y en verdad Dios se usa de nosotros para ayudar a muchas familias así. Entonces voy a pedir a Crystal que ore por usted y usted de certeza que está en directo, extienda su brazo para mi esposa que ella va a orar. Oh Dios, en el nombre de Jesús, traigo a esas mujeres, a esa pareja delante de tu trono y todos estamos de acuerdo que ella va a quedarse embarazada, ella va a tener el bebé va a ser con salud, va a ser un siervo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos para el segundo audio. Hola, soy David, hago parte del SOS y recibimos a través del Facebook un mensaje de una señora. Ella mandó el testimonio de esa salvación de su prima. Cuando era niña, pasaba mucho tiempo en la casa de la abuela y era curandera y consagró para ser su sucesora. Debido a algunas circunstancias, su prima precisó de pasar una temporada en su casa, donde todos son cristianos. En el inicio fue una lucha, porque las palabras de la abuela parecían dudas en relación a la palabra de Dios, y ella manifestaba hace mucho. Pero cuando acabó por reconocer la verdad y convertirse, se quedó liberta y hoy también está salva. Este testimonio es muy bonito porque tiene que ver con lo que he hablado y esto fue escrito en el Facebook. Por tanto, la persona leyó en el Facebook y estoy mencionando que hablo sobre esto. Y por tanto, ella se identificó y dio ese testimonio. Es eso mismo. Este testimonio
Hasta tiene otro, que es... No, tenemos uno más. Vamos a ver uno más. Tenemos muchos testimonios. Soy Emilia, hago parte del call center del SOS. Siguiendo al apóstol en las redes sociales, una señora dice que fue espírita y iba entrando en depresión, pero conociendo la verdad, hoy da gracias a Dios por haberla sacado de ese camino. Nosotros tenemos aquí, no sé si es audio o video, que quiero comenzar por Camila, de Brasil. Camila. Entonces, usted va a ver que tiene que ver con lo que he hablado, con lo que esa señora también habló. Vamos a oír. Buenas noches. Me gustaría de compartir un testimonio. Hace unos años atrás, yo vivía con desconfort en la garganta, como si tuviese algo agarrado, y aquello no me dejaba dormir. Fueron varias noches sin dormir, y entonces buscaba médicos, y ellos me decían que era refluxos. Tomaba remedio, y aquello pasaba, pero volvía. Y viví con eso mucho tiempo. Y cierta vez, la novia de un amigo iba en esos negocios de espiritismo y tenía curiosidad de conocer. No conocía la palabra de Dios en la época y quería conocer ese lugar porque imaginaba que la mesa blanca tenía allí Dios, pero estaba totalmente engañada. Fui con la novia de ese amigo a conocer ese lugar. Pasé por varias etapas allí dentro. Salí de allí sin sentirme mal, pero algo no me dejaba volver. Y entonces decidí no ir más. Fui apenas una vez, pero pasando unas semanas no conseguí ir a ese lugar y ese desconfort volvió 30 veces peor. Y me quedé varias veces sin dormir, pero también no quise volver en ese lugar. Comenté con una prima que es misionera en la iglesia Maná y ella me marcó una consulta pastoral. Fui recibida con mucho cariño por una pastora que me enseñó a través de la Biblia que Dios allí no estaba. Entonces fui aprendiendo. Ella oró conmigo en aquel día y a partir de aquel día fui liberta por el poder de Dios y entregué mi vida a Jesús. Fui bautizada y nunca más salí de la iglesia Maná. ¡Wow! ¿Qué tienes a decir? Quiero decir que es muy serio y muchas personas en verdad están engañadas porque ellos piensan que es una cosa blanca, que es para el bien, que es una cosa buena y tienen esta curiosidad. Las personas están muy curiosos y cuando se hace una cosa diferente y precisa una solución, son curiosos y quieren saber. Y sin darse cuenta, en verdad, ellos se meten con el diablo, con demonios. Y aquí también se ve, quiere decir, por la gracia de Dios, ella siente cosas y de no volver por ahí, ni sabiendo bien cómo. Seguramente un familiar estaba orando por ella. Y después volvió el problema y volvió muchas veces peor. Quiere decir, el diablo a veces parece que la ayuda. Si va en lugar de eso, parece que hay un alivio, la cosa queda mejor, pero es temporariamente, porque después vuelve y se queda peor. Entonces la persona después decide ir de nuevo por allí y cada vez va a estar peor. Exacto. Ese es un caso típico que sucede a millones de personas que van a esos lugares y el diablo hace un truco muy interesante. Él alivia a la persona, para de atormentar a la persona para que la persona crea que allí está la verdad, pero después va a cobrar y la persona se queda mucho peor. Y después, quien no sabe, va de nuevo allí y se queda cada vez peor y peor. Porque el diablo, él es terrible, él es malo. Y felizmente que la señora se entregó a Jesús y de certeza que ella fue muy ayudada por la intercesión, que me dice que usted que ya es creyente está oyendo esto y que está, quién sabe, acordándose de un amigo, de un familiar, de un colega. Usted debe orar por esas personas para más saber que están así amarradas, porque su oración va de certeza a agilizar, facilitar la libertación de esas personas, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos más uno. Entonces vamos a oír. Hola, mi nombre es Carolina y yo hablo de la ciudad de Puntal.
Hoy voy a hablar sobre mi testimonio de finanzas, del área financiera. Hace 3 meses atrás, yo fui echada de mi empleo y estaba desesperada. Resolví usar los métodos del mundo, ¿verdad? Hacer currículum, mandar currículum y esperar. Y ahí yo vi que no dio muy cierto. Fue entonces que tuve una consulta pastoral y en esa consulta aprendí que para que Dios bendiga tenemos que dar una semilla y dar ofrendas. Y entonces me quedé con eso. Ahí pasó un tiempito, comencé a vender unas cosas para afuera y en mi primer salario yo agarré mi salario y saqué y di el diezmo y di en la casa de Dios. Y fue entonces que confié y creí y luego Dios actuó y me dio un nuevo empleo. Y en esa pandemia, en esa crisis que estamos viviendo, es un negocio que ya había trabajado quien me llamó y me registró. Y hoy yo agradezco mucho. Y para usted que está viviendo esto, que está preocupado con el servicio, saque una semilla, lleve en la casa de Dios y crea con fe, porque Dios lo va a bendecir. ¡Wow! No son solo testimonios buenísimos, pero ella también sabe que para Dios no hay distinción de personas, que quiere ayudarla y quiere ayudar a las personas. Ella quiere ayudar a los otros. Y ella explicó también muy bien. Fue muy interesante. Ella intentó los caminos del mundo, buscar, llamar, mandar currículum, pero no daba cierto porque está muy mal allá afuera. Entonces ella se acordó de la palabra de Dios y colocó fe. Por eso este programa es muy importante. Basta creer. Usted tiene que creer en Jesús, en la palabra de Dios, en aquello que Dios dice, en aquello que Dios habla, y entonces todo va a cambiar para mejor. Y hay una música muy bonita que dice, tu palabra. Es una música que habla del poder de la palabra de Dios. Cuando da vida, da una energía dentro de usted que se llama la fe. Y esa energía que se llama la fe va a buscar aquello que Jesús ya pagó en la cruz. Fe es una cosa verdadera, es una fuerza que a semejanza de la electricidad no se ve, pero funciona y da resultados. Y fe solo viene por oír y oír la palabra de Dios. Y después, para que la fe vaya a buscar esas cosas, bendiciones de Dios, tenemos que actuar, o sea, practicar lo que Dios dice y funciona. Es simplemente fantástico. Y es de esto que esta música habla. Vamos a oír. Tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontrarão. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se ouvis e praticas, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abris teu coração. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abris teu coração. O teu coração. É verdade, é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma
La palabra de Dios es una semilla. La palabra de Dios es el poder de Dios. Por increíble que parezca, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene mucha manía, piensa muchas cosas, piensa que no, se olvidó que se va a morir y no quiere, y piensa que esas cosas no existen porque es fácil de más, porque nunca nadie me enseñó, porque no veo, muchas cosas de esos. Bien, y ahora a propósito de fe, voy a hablar sobre fe para finanzas. Fe para finanzas. Y en mi subtítulo es que Jesús es el Dios que manda a usted a lanzar las redes al mar alto, como este testimonio que oímos está viendo. Y obediencia hizo con que el barco se quedase lleno. Y de aquí a poco vamos a repetir ese testimonio porque él es muy importante. Y voy a pedir que abras mi Biblia, el capítulo de Josué 1:8, que sucedió hace mucho tiempo atrás en el Viejo Testamento, cuando Josué fue nombrado el sucesor de Moisés. Y Josué estaba afligido, quiere decir que nunca había sido líder. 3 millones de judíos era muy complicado. Entonces Dios le apareció y le habló. No temas, estoy contigo. Y le dio un gran secreto que viene aquí en Josué 1:8. Y por tanto, usted se va a dar cuenta que es un secreto de fe. Dice así Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de esa ley? Es la palabra de Dios. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. O sea, no hables lo que tú ves. No hables lo del coronavirus. No hables de la crisis. No hables lo que tú sientes. Lo que tú piensas. Habla lo mismo que el libro habla de ti. Habla lo mismo que Dios habla de tus finanzas. Lo mismo que Dios habla de tu salud. Es un gran secreto. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque hay poder en sus palabras. Sus palabras también son semillas. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Todo en el reino de Dios funciona a semejanza del agricultor. Hemos estado enseñando que nuestro dinero son semillas, y cuando nosotros hace poco oímos la exhortación de aquella hermana diciendo: usted y tal, traiga a la casa de Dios una semilla, porque ella descubrió este secreto, aplicó y funciona. Todo, pero no es solo el dinero, son nuestras palabras, son nuestras actitudes, ¿cierto? Entonces voy a repetir, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Después dice: sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, meditar es ocupar la mente con los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Cuando la persona está preocupada, preocupación es una fuerza negativa que nos dice así: algo de malo te va a suceder. Fe dice: algo de bueno te va a suceder. ¿Está viendo? Es gracioso. Preocupación, por eso Jesús dijo: no andéis preocupados con lo que habéis de comer, vestir, etcétera, porque si Dios viste el campo y da de comer a los pajaritos, etcétera, y más a ustedes, hombres de poca fe. Y después dice: buscad primeramente el reino de Dios, coloca a Dios en primer lugar. Entonces Dios está enseñando aquí el secreto, que es: medita en Él. No es solo el domingo de vez en cuando, es de día y de noche. Y es por eso que tenemos una editora con muchos libros. Y sinceramente, yo voy a volver a decir ese gran secreto. Usted debería invertir en usted propio, consiguiendo el máximo de libros posible, estudiando. Tenemos el ejemplo del brasilero, que era muy pobre. Y entonces él propio dijo así: apóstol, yo hoy tengo una casa, una casita, es mía, estoy compré un coche, vivíamos muy mal, enfermos, 3 familias en la misma casa, y mi mujer se quedó enferma, fue a la iglesia Maná, un miembro de la iglesia dijo: tienes que ir, y fui a ver, y oía la cosa de las finanzas, y al principio también pensé: ellos quieren mi dinero, también no tengo, y tanto yo, y dije: voy a invertir en el libro de finanzas, acerca de finanzas, voy a invertir, pero invertir, sí, porque yo pasé 3 días, ¿o fue hambre?
con el dinero que iba a usar para comer. Vea la pobreza del hombre. Él fue y invirtió. Y con eso él leyó, estudió, aplicó la palabra de Dios y funcionó. También quiere decir que él estaba con ese deseo tan grande que quería ese libro. Era como ese hombre que estaba con una perla y encontró la perla de gran valor y cambió todo. Es eso que él quiere. Él sabía que está allí, está el secreto de Dios. Y yo digo una cosa. Yo conozco médicos, abogados, científicos, ingenieros, arquitectos, todos, y yo también ya fui. Todos nosotros pasamos la vida estudiando. Yo continúo comprando libros y estudiando porque nunca sabemos. Siempre estamos aprendiendo. Y usted en las cosas de Dios precisa de estudiar la palabra de Dios. Bien, pero volviendo aquí, porque Josué 1:8 es una bomba, es un secreto monstruoso. Nunca se apartará de tu boca ese libro, o sea, no hables lo que tú ves, no hables lo que te cuentan, no hables de la crisis, hable lo mismo que Dios habla. Después dice, sino de día y de noche meditarás, o sea, ocupa la mente con los pensamientos de Dios. ¿Sabe por qué? La mente es el campo de batalla. Es donde el diablo habla, donde el diablo pone ideas negativas, donde el diablo pone pensamientos que tú no vas a vencer. Pero Dios, eso ni puede ser de Dios. Dios dijo que estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Voy a abrir un camino donde no hay camino. Yo soy el Dios que suplirá todas tus necesidades. Cuando una persona está habituada a oír solo noticias negativas, el teleproblemas, está habituado a solo ver problemas y nunca corre las cosas bien, etc. Al principio no es fácil, porque tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar de forma de pensar, de hacer las cosas. Y eso es muy difícil. Cuando la persona está habituada a cambiar un hábito, lleva tiempo. Y yo me tuve que esforzar para hacer esto. Y no fue fácil. Después dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. La tercera parte dice, para que actúes conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Está viendo? Hacer lo que Dios dice, hacer lo que la Biblia dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Yo siempre pensé que si yo soy creyente, puedo estar aquí, descansado en la playa, que Dios va a ser mi empleado y hace todo. Pero no, yo tengo mi papel a hacer. Si yo hago lo que Dios dice, entonces la bendición de Dios viene. ¿Está viendo? Por tanto, Dios no quiere marionetas. Dios no quiere robots. Él quiere hijos. Así como nosotros enseñamos a nuestros hijos a comer, a portarse bien, etcétera, etcétera, Dios también. Y entonces Dios quiere que copiemos a Dios el Padre. Ayúdame. Entonces, ¿qué es esto? No se aparte de tu boca el libro de esa ley. Usted tiene que hablar lo mismo que Dios habla. Es decir, así, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo puedo lo que la Biblia dice que puedo. Mi Dios suplirá todas mis necesidades siempre, todos los días. Y es de acuerdo, no con el salario, sino de acuerdo con las riquezas de Dios, que no tiene fin. ¿Cuánto vale un secreto de estos? No tiene valor. Solo para mencionar, aquella hermana, ¿verdad? Estaba afligida. Y en ese tiempo de mega crisis mundial, ella venció. Y hemos oído muchos por qué. Porque ella aplicó la ley de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice también? Podemos decir, yo honro a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. Y por eso Dios abre la ventana de los cielos, derrama sobre mí una bendición tal que de ella viene la mayor abundancia. Todo esto son frases que yo tengo que oír y leer y leer y oír para llenar el corazón con fe, y después tengo que pensar en esto y no permitir que el diablo coloque aquí pensamientos, oh, está la crisis, oh, luego tú, no, tú ya eres muy joven para no sé qué, eres muy viejo para no sé qué. No vas a conseguir. Son pensamientos del diablo. ¿Está viendo? ¿Entendiste bien? Yo entendí. A ver si tenemos ese testimonio, porque creo que es muy apropiado la lección de hoy. Buenas noches. Me gustaría compartir un testimonio. Hace algunos años atrás, yo vivía con un desconfort, como si tuviese algo agarrado. No es este.
Miren para mí. ¿Quién está allí? Es Chevy. Es el otro testimonio. Vamos. Hola, mi nombre es Carolina y yo hablo de la ciudad de Puntal. Hoy voy a hablar sobre mi testimonio de finanzas, del área financiera. Hace 3 meses atrás, yo fui echada de mi empleo y entonces quedé desesperada. Resolví usar los métodos del mundo, ¿verdad? Hacer currículum, enviar currículum y esperar. Y ahí yo vi que no dio muy cierto. Fue entonces que tuve una consulta pastoral y en esa consulta aprendí que para que Dios bendiga tenemos que dar una semilla y dar una ofrenda. Y entonces me quedé con eso. Ahí pasó un tiempito, comencé a vender unas cosas para afuera y en mi primer salario yo agarré mi salario y saqué y di el diezmo en la casa de Dios. Y fue entonces que confié y creí y luego Dios actuó y me dio un nuevo empleo. Y en esa pandemia, en esta crisis que estamos viviendo, es un negocio que ya había trabajado y me llamaron y me registró, pidió mi cartera. Y hoy yo agradezco mucho. Y para usted que está viviendo eso, que está preocupado en el servicio, saque una semilla, lleve en la casa de Dios y crea con fe, porque Dios va a bendecir. Es bonito, ¿verdad? Está muy bueno, muy bonito. ¿Sabe? El subtítulo de mi mensaje, que es Fe para Finanzas, el subtítulo dice así: Jesús es el Dios que manda a usted lanzar la red al mar alto, que es donde están los pescados grandes, y la obediencia llenó el barco con pescados. ¿Fue lo que ella hizo? ¿No fue? Ella oyó que era preciso echar al mar alto, sembrar. Y ella hizo con fe. Y luego Dios honró. Y tenemos aquí una historia linda que viene en Lucas 5. Muchas Biblias hasta dicen la pesca maravillosa. ¿Quieren leer un poco, por favor? Aconteció, estando Jesús al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero vemos que Jesús agarró un barco de un pescador que era Simón, y Jesús le cambió el nombre. ¿Sabes por qué? Simón es un nombre que quiere decir un canizo. Conforme el viento sopla, es para el que se dobla. Entonces Jesús, para bendecirlo, le cambió el nombre. Serás Pedro, que es roca. Quiere decir una persona que no cambia, una persona firme. Eso es solo una parte bonito. Entonces Jesús pidió el barco prestado a Pedro. No era para ir a pescar, no era para pasear, era para predicar el evangelio, sí. Y después quiso retribuir, bendecir a Pedro. O sea, Pedro dio su barco para Jesús. Dio su ganopam. Dio
algo importante como es evidente. Y Jesús quiso bendecirlo. Entonces dice así: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón primero dijo: no, eso no hace sentido, porque los pescadores saben cuándo el pescado viene. Tiene que ver con las mareas, con la luna y no sé qué más. Y él dijo: no es la hora. Y hasta por casualidad, cuando era la hora cierta, fui allí y no había nada. Después él dijo, se acordó: pero sobre tu palabra echaré las redes. Como quien dice: pero ¿quién soy yo para decir alguna cosa? ¿Tú eres el Jesús? ¿Está viendo? Eso es fe. Él luego había acabado de escuchar hablar a Jesús. Él se quedó tocado por cosas que Jesús sí dijo. Jesús no es una persona normal. Cuando él habla alguna cosa sucede. Él dijo así: yo no voy a entrar en la lógica. Y eso es muy importante hablar. ¿Por qué? Fe no es lógica. No tiene que ver con lógicas. Muchas cosas que Jesús manda hacer no tienen ninguna lógica, porque la lógica es una cosa basada en aquello que nosotros sabemos y somos muy pequeños, muy limitados. Es solo usted mirar para el universo y ver cuántas estrellas, planetas que nunca más acaban, y Dios es el creador de todo eso. ¿Quién soy yo? Ningún alfinete soy. ¿Qué es lo que yo sé? Entonces, él tuvo ese rasgo de inteligencia y dijo: no, yo voy a confiar en Jesús, pero sobre tu palabra voy a echar las redes. Y él así hizo. Y cuando él hizo esto, lo que sucedió, Dios hizo con que el barco se quedase tan lleno de pescado que casi se hundían. Y él llamó a los amigos y se quedaron con los barcos llenos. Esa es la verdad. Ese es el Jesús verdadero. El Jesús que te dice a ti: siembra, echa tu red al mar alto. Y entonces Dios va a llenar tu barco, tu cuenta bancaria, tus finanzas con muchos pescados. No es apenas para que tú te quedes bendecido, sino que puedes bendecir a las personas a tu vuelta. Exactamente. Estamos recibiendo testimonios. Este también tiene que ver con el área financiera. Entonces lee. Este viene de la iglesia de Figueira da Foz, uno de nuestros hermanos en pleno estado de emergencia, donde están habiendo despidos y las empresas cerrando. Aumentó sus ofrendas y todavía sembró una promesa de fe para el apóstol. Y como la ley de Dios no falla, la semana pasada fue llamado, tuvo aumento en el salario, un premio financiero y el mayor cargo en la empresa. Y todo eso porque él está siempre conectado en el programa Basta Creer, oyendo el recado de Dios a través del apóstol. Este es un testimonio de muchos que hemos oído, cada vez son más bonitos. ¿Por qué? Porque aquí está un hermano que está conectado, oye la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios y cualquier día, cuanto más oímos la palabra de Dios, más fe tenemos, más rápido todo funciona, mayores son las bendiciones, porque oír la palabra de Dios no es tener un conocimiento, no, porque la palabra es transformada en fe, es diferente. Cuando oímos o leemos, por eso digo que tiene que leer también, esa palabra es digerida por nuestro estómago, por nuestro espíritu, en una energía llamada fe, unción, que va a buscar aquello para donde usted dirige su fe. Es gracioso, ¿verdad? Bueno, y por tanto, ¿qué es lo que este hermano hizo? Cuando estaba en pleno estado de emergencia, con despidos, empresas cerrándose, fue como sucedió. ¿Te acuerdas que di mi testimonio? Él hizo cierto. Él sembró extra y sembró una ofrenda, una promesa de fe. Hizo todo bien. Cuando todo parece peor, pimba, él aplicó la ley de Dios y reforzó con una ofrenda de fe. ¿Está viendo? ¿Y qué es lo que Dios hizo? Lo que Él promete. No se aparte de tu boca el libro de esta ley, medita en él de día y de noche para que hagas conforme. Y entonces tu vida nunca más será la misma. Es lindo este testimonio. Entonces ahora, ¿qué es lo que digo? Ahora es hora de que usted practique. Ahora, ¿quién sabe es un empresario? Dios ha hablado a mi corazón sobre empresarios. Muchos empresarios estuvieron ahí distraídos, ocupados con las cosas del mundo. Y es ahora que le cayó el infierno. Le cayó esta desgracia. Los dioses de este mundo están de rastros. Pero usted no precisa de estar así. Usted todavía no es creyente.
Entregue su vida a Jesús hoy. Comienza a andar con Dios. Usted ya es creyente. Haga lo que oyó. Siembre. Aplique. A sembrar, porque esa es la hora en que Dios está haciendo muchos milagros. Dios quiere también llenar tu barco con muchos pescados. Echa tu red al mar alto. Es una semilla que es grande y haga con fe y va a ver cómo todo va a cambiar para mejor. Va a aparecer la placa para que usted pueda sembrar y vamos a oír la música. A palavra de fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e em ti habite. Amém. E agora eu quero orar por si. Y ahora quiero orar por usted porque yo creo que Dios tiene grandes milagros. Extienda su mano sobre mí. Si pudiere, toque en la pantalla porque yo tengo la certeza que el Espíritu Santo de Dios va a entrar en su vida, en su negocio, en su empleo, en su familia ahora mismo. Señor Jesús, acabé de hablar tu palabra. Acabé de oír testimonios maravillosos y sé que voy a oír muchos más cada día que pase, porque tú eres un Dios maravilloso, siempre haces encima de lo que pensamos o pedimos. Tú eres un Dios que multiplicas buena medida apretada, remecida de nuestras semillas. Y para ti y nadie más, toda gloria y toda honra. Amén y amén. Más un poquito. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que brilhe o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e te habite. Que a palavra seja viva e te habite. Agora temos. O que é que temos? Temos fotos. Temos Sim. muitas fotos. Então- A gente vai ficar com um álbum, vou-te contar. Sim, sim. Algo que contar. Creo que la primera debe ser de Mozambique. Não, não. Esta é antes. Esta Este es de Brasil. Ribeirão Preto, Acción Social. Ah, sí, sí. Yo vi las fotos, hay más fotos. Tiene. Muchos hermanos realmente están ayudando a los vecinos y eso es fantástico. Es un mandamiento de Dios, amar al prójimo. Es eso, aquí estamos. Aquí estamos, sí, señora. Felicitaciones. Aquí está la suegra de... que siempre se está riendo. ¿Qué más? Ya vimos. Entonces aquí, felicitaciones Iglesia de Tondela. Cumple 33 años la iglesia. Así, está viendo. ¿Sabes la historia cuando fue Tondela y se cayó mi zapato? Sí. Y cuando después estaba allí el gato, pero eso no era Tondela. ¿Dónde era? Agda. Ah, es eso. Vamos enfrente. Felicitaciones para los hermanos. En Tondela, aquí es de Mozambique, es el obispo Andrés Méndez Langa. Ah, Langa. Está haciendo el programa 60 minutos. Y tenemos libros para saber qué le está leyendo. Es eso. Un abrazo. Y tenemos aquí panes con chorizo calentito para el apóstol y la obispa. Va en esta sardina para la iglesia de Pontiña. Tienen que traer la máquina. Y aquí iglesia de Nova da Paya. Foto enviada por Tiago Duarte.
Muy bien, sí, señora. También regional da fundo, bautismo da fundo. Da fundo. Es eso. Después tenemos, aquí saltó, Sofía Cruz de la Iglesia Plaza de España. Manda un abrazo para todo el equipo. Predestinada. Sí, señora. ¿Qué más? Aquí tenemos Manuela de Portimao. Portimao. ¿Estás viendo? Portimao me hace recordar a la playa. Iglesia de Alcobaza. Fátima López. Es ahora mismo. ¿Cuál? ¡Ay! Isabel Gloria. Es su madre. ¿Viene a camino? Ay, sí, llega. Mañana llega aquí a Tuzal. La máquina está despacio. Bueno, hermanos, tienen que tener más fe. Va, pasa. Próximo. Bélgica. Carla, Antwerpen, Bélgica. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, part Holandês. Ah, é? Sim. Bélgica é uma benção. Até lá o pai e a mãe. Tiene padre y madre. Tenemos a Alex de Luxemburgo. Todos los días mandan las fotos. Solo para decir que, por tanto, el padre de Neide. Sí, Neide. El padre de Neide es el obispo de allí. Bueno, vamos. Este aquí es de Luxemburgo. Este aquí de Almada, Manuel Pacuet. Sí, señor. ¿Y qué más? Después tenemos un gran abrazo del Ministerio Maná, especial para Brennan Liriani y Bruno y el Tuncuriacos y las de Madeira. Da Madeira? Sim, senhor. Sabes o que é que há na Ilha da Madeira? É. O que é? Comida boa. Pois, exatamente. Comida buena, exactamente. Y aquí, Marcos Palmas, Lisboa. Siempre buena disposición. Y aquí, próximo es de... Salió una foto. ¿Ese cuál es? No sé. Está aquí. Portimao, es Juan. Está cierto. Tiene cara de misioneros. Aquí. Ese Vanilde de Holanda, Iglesia de Rotterdam. Sí, señora. Alles goed. Ja. E aqui temos Júnior. Y aquí tenemos Junior, Luanda. Ya tiene el manual del grupo familiar. Sí, señora. Así es. Y tenemos muchos países que están viendo. Él es amigo de Putin. Aquí. Un solo pueblo, una sola misión. ¿Ese no es el team? Es el team. Lirian y Eduardo de Librão Preto. Sí, señora. ¿Qué más? Bueno, ya llega. Tenemos ese más. Es jóvenes de Puntal, Brasil. Y estamos en muchos países también. Tenemos aquí una gran lista. La lista de los países. Y son grandes. Estamos em Portugal, Reino Unido, Angola, França, Brasil, Estados Unidos, Holanda. Holanda outra vez? Ah, não, eu não tinha dito. Alemanha, Jersey. Esta família Jersey é uma benção. Suíça, Espanha, Canadá, Argentina, Bélgica, Luxemburgo, São Tomé e Príncipe, Namíbia, Moçambique, Itália, Zimbábue, Irlanda. E estamos também nesse país chamado Leonor Tomás. Ah, não, essa é a miúda. Y bueno, ahora quiero oír una música que me gusta mucho, que Si Dios es por nosotros. Es agresivo. Ah, vamos. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo, e quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor.
Eu estou impressionado. Os homens Yo estoy impresionado. Los hombres hoy sí, señora, porque allá estaban muy abajo. Oh, Gustavo, hombre de G, Gustavo. No era Gago. ¿A quién tienes a tu lado? C, Miguel. Pregunta cuándo él se casa. ¿Cuándo te casas? Ya me casé. Ah, no es nada de eso. Mi mujer siempre está enseñando. Ahora comenzó. Sí, señora, felicitaciones. Los hombres hoy están muy contentos. Muy bien. Entonces ahora yo quiero hablar sobre los muertos. Entonces, ¿estamos hablando también? ¿Nunca viste aquella película de los zombies? Los zombies, vamos a hablar sobre la muerte, los zombies. Yo quiero hablar sobre el espiritismo y consultar a los muertos. Y más en especial, consultar a los muertos. Como dije ayer, espiritismo y tu sal. Porque eso voy a hacer, creo que me voy a beber agua. Voy a ver. Voy a buscar la torta que viene aquí. El espiritismo es una doctrina que dice que tiene revelaciones venidas de espíritus superiores, del tal Allan Kardec, que intentó mezclar ciencia con espíritu, y que él alega que nosotros somos medios que podemos contactar a los muertos, y que no hay ni cielo ni infierno porque el bien y el mal está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que reencarnar tantas veces que sea necesario hasta que queden buenitos. Bien. Más, después él también era del grupo que creía que la raza blanca europea es una raza superior. Y ese demonio aparece, vuelva o no vuelva, en tantos lugares que fue eso también Hitler hizo. Y la Biblia dice que para Dios no hay distinción de personas, que Dios ama a todos por igual, y nada de eso es verdad. En verdad, Dios prohíbe consultar a los muertos. Ya voy aquí a decir algunas cosas porque, por ejemplo, en Deuteronomio 18 yo transcribí así más rápido, pues estoy aquí leyendo de mi tablet. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te dio, no aprenderás a hacer conforme las abominaciones de aquellas naciones. Entre ti no se hallará quien haga pasar por el fuego a su hijo, su hija, ni adivinador, ni pronosticador, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte el espíritu de adivinador, mágico, quien consulta a los muertos. Todo esto son definiciones que las personas hablaban ayer, hoy también, pero que va a dar todo al mismo lugar, que es el diablo. Después, todo aquel tal cosa hace es abominación para el Señor, y por causa de eso mucha gente sufre. Dice, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia que viene en Hechos 16, que cuando el apóstol Pablo fue para un cierto lugar que no me acuerdo cómo se llama, que era hoy aquello es en Grecia, le seguía, dice así. Íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un patrón, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos, adivinando. Las personas le gustaban ir para buscar el futuro, y cuando era de consultar a los muertos, era para hablar con el abuelo, con la abuela. Y claro, el diablo conoce a las personas, conoce la voz e imita a las personas. Pero siempre las personas que andan ahí siempre acaban de mal en peor. Y dice así, la Biblia habla tanto sobre eso que es de más. Pero aquí a mi lado tengo al obispo Rafael. Sí, señora. ¿Todo bien, Rafael? Usted nos va a contar su testimonio, ¿verdad? Cuenta entonces. El apóstol en esta semana habló al respecto del espiritismo y todo eso. Y la verdad es que yo vengo de una familia cristiana. Sin embargo, incluso dentro de una familia cristiana, tuvimos ciertos problemas, principalmente cuando era niño.
Usted contó a su padre que era pastor. Mi padre era pastor. Mi madre viene de una familia tradicional cristiana. Mi abuela era pastora. Mi abuela era maestra del coro de la iglesia. Y mi padre salió temprano de casa porque mi padre desde temprano ya veía a mi abuela viendo con mi abuela, quien se dice una madre santa, madre de santo. Yo escucho mucho decir sobre eso, pero ¿qué es eso de madre de santo? Padre de santo, madre de santo, dentro de un banda, ellos son como pastores, son los responsables. Ellos llaman Baba Orisha, que serían los padres de aquellas personas que van allí a buscar, son los responsables por aquello que andan. ¿Qué es eso? ¿Espiritismo, brujería? ¿Qué es? Son ramificaciones del espiritismo, vamos así decir, pero son, en el caso de Umbanda, que es de donde era mi abuela, es de origen indígena. Era de origen indígena y también africana. Entonces aquello era más o menos, se llamaba los demonios, sí. Y ellos llaman a los orishas, que son los espíritus guías, vamos así decir, de las personas. En África, y yo sé cómo hacer. Tocaban, hoy cada vez está más débil, tocaban matuk, invocaban los demonios, llamaban, y ellos venían y se quedaban poseídos y después hacían cosas extraordinarias. Y los brujos, yo sé, ellos me decían, ellos trabajaban con 2, 3 espíritus que estaban a su servicio para hacer trabajos. Exacto. Mi abuela y mi abuelo, ellos tenían en el quintal de casa, que ellos llaman el terreno, que era una especie de una capilla, donde tienen allí muchos santos, que eran santos de todo tipo, hechos de ¿qué? De barro. Y tenían también, era allí donde ella hacía los baños, los defumadores, también donde recibía algunos espíritus para ayudar a las personas, todas aquellas cosas. Y cuando mi padre veía aquello, cuando el niño no tenía, mi abuela vivía en Santos, que es una región de playa. Es una región donde desenvuelve muchas de esas cosas. Mi padre salió de Santos y fue en San Pablo a conocer a la tía y conoció a Jesús. Y entró en el grupo de jóvenes de la iglesia. Pero es interesante que su padre, su padre entró en el grupo de jóvenes, conoció a mi madre, se casó con mi madre. Tenían llamadas para el ministerio. Tu madre ya era creyente desde niña. Mi madre era creyente desde pequeño. Y mi abuelo, de parte de la madre, ya eran cristianos. Y ellos se casaron, tuvieron 4 hijos. Así luego, de repente, de una sola vez, no. Tuvieron 4 hijos y usted fue uno. Fui el tercero, sí. Y fue destacado por una iglesia. Y en esa iglesia es donde comenzó a quedarse más evidente. Porque existía allí un conflicto. ¿Por qué? Porque mi abuela, ella continuó con esas prácticas en su casa. ¿Pero dónde era su casa? En Santos. Sí, para el diablo no hay distancia. Ella continuaba con esas prácticas. Y mi padre, no teniendo ese entendimiento que tenemos hoy, él permitía ciertas cosas. Por ejemplo, vivíamos en la casa de la abuela, los nietos siempre estaban de vacaciones en la casa de la abuela, recibiendo regalos. ¿Y cuál es la abuela? La abuela de Santos, la abuela, la madre de los santos. En serio. Y acabábamos por tener aquel relacionamiento con la abuela. Y la abuela daba regalos, daba comida, después y haciendo trabajos. Después mi padre descubrió cuando mis hermanos, principalmente mis hermanos más grandes, cuando iban para la casa de la abuela, que era donde estaba la playa, que le gustaba, la abuela los llevaba en los rituales en la playa. Y cuando mi padre descubrió eso ya era tarde, porque en casa veíamos muchos bultos. Y era gracioso que vivíamos en una casa pastoral, en la iglesia, y veíamos bultos. Pero sabe, lo que estoy desde ayer o así que estamos hablando, comencé a pensar, como un pastor, un hombre creyente, un hombre sincero, permite eso porque no sabe. Y me estaba acordando cuando comencé
en el tiempo de que tenía un avión y iba de sitio. Y también me quedé muy admirado como muchos pastores no sabían esas verdades básicas. Acaba por tener un entendimiento general. Es sabio que aquello es malo, pero aquello que aprendemos en la iglesia, enseñamos en la iglesia, el respeto de la cuestión de lazos familiares, la cuestión del hombre, del padre, asumir comandos sobre la familia, acababa por no tener ese entendimiento muy claro en la iglesia de ellos. Entonces acabó por permitir esas cosas. Porque, solo para explicar que enseñamos que el padre tiene que asumir responsabilidades sobre su casa. Y una de las cosas, él tiene que pastorear a la familia. No puede permitir lazos con personas que son enemigos de Dios. Exactamente. Por eso este programa es así. Mucha gente se va a quedar de ojos abiertos si no sabía. También mi madre, mi abuelo, así. Porque ellos, ay, mi familia, así. Entonces, esa es abuela de mis nietos. Pues el problema es el resto, exactamente. Y después, y sucedió que su padre veía figuras. Todos ustedes veían figuras. Mi padre no, nosotros veíamos. Los niños. Lo que sucedía también en casa, por veces, mi padre, él era un profesional, él trabajaba en una industria, pero él tenía mucha dificultad en quedarse mucho tiempo en el trabajo. Él estaba en el trabajo, estaba muy bien y de repente lo echaban. Y de ahí iba para otro trabajo. Estaba muy bien y lo echaban. Y era el diablo quien estaba jugando con él. Y era una cosa que hoy mirando, yo entiendo. Pero era interesante cómo él no entendió eso en la época. Incluso discusiones, mi padre y mi madre discutían mucho sin una razón. Eran demonios, exacto. Y yo mismo, cuando de niño, yo era de cierta forma, yo tenía una afición por el fuego. Sí. Y entonces tenía el hábito no, sucedieron algunas veces de durante la noche levantarme en cuanto estaba todo el mundo durmiendo, y en Brasil teníamos muchos problemas de energía en la época y era normal que las casas tengan velas. Para que caso falte energía, prendía la vela y me levantaba por la madrugada con 3 años, 4 años, prendía la vela y colocaba fuego en los colchones con los hermanos durmiendo. ¿Usted hizo eso? Y después prendía fuego. Todo el mundo salió corriendo, colocar el colchón debajo del agua. Ahora da para reír, gracias a Dios. Yo llegué a quemarme. Mira para mí. Llegué a quemarme. Hoy aquí eso ya es una cicatriz pequeña, pero tengo quemaduras en el cuerpo porque yo prendía el horno, por ejemplo, sin que mi madre vea, y entraba dentro del horno. ¿El qué? Incluso cuando mi madre estaba cocinando, sucedió una vez que mi madre estaba haciendo una comida y yo colocaba, cayó muchas cosas de mí, y es gracioso, muchas veces piensa así, este niño era muy travieso, ¿verdad? Este niño era muy travieso, y es una línea muy, muy fina que separa un niño que está siendo atacado por demonios. Y mi madre ya tenía vergüenza de llevarme al hospital porque todas las semanas tenía que llevarme al niño al hospital por algún problema. O era una quemadura, o era un golpe, o era cualquier cosa. Y mi madre estaba preocupada porque los médicos se quedaban así. Esa mujer no está cuidando bien a su hijo, pero en verdad no era eso. El médico estaba diciendo, esta madre no toma cuenta del niño. Así pues, hasta que llegó un día, delante de todo eso, yo conocí un caso que era una pareja, una bendición. Ellos hasta eran médicos. No eran médicos, eran ingenieros o arquitectos o así. Entonces, ¿qué sucede? Vinieron de afuera, creo que de Brasil, y se filmaron porque así le gustaba nuestra iglesia. Entonces, el niño también era de 4 años, 5 años o así, y él se manifestaba los domingos. Y estribuchaba, paraba toda la reunión, y una vez hasta parecía que estaba muerto.
porque yo expuse el demonio y pareció que se quedó muerto. Y hasta vino el médico que estaba allí y dijo, no se preocupe, que está todo bien, él se murió, usted puede ser incriminado, ¿verdad? Porque nos llama la ambulancia. Y después, pasando un poco de tiempo, el niño vino así y el médico así. Pero aquello que me miraba como un padre creyente, padre y madre creyente, gente buena, sin problemas, tenía un niño así, hijos de creyentes. En aquel caso, no era brujería, era porque los padres no educaban a los hijos, no reprendían. El niño fue andando, siempre desobedeciendo, hasta que el espíritu de rebelión entró dentro de él y era lo que era. O sea, el propio creyente que sufre por no conocer la palabra de Dios, que era el caso de su padre, quiere decir un pastor. Es decir, en el tiempo en que yo visité mucho Brasil, otra cosa que me di cuenta es que muchos, casi todos los predicadores pasaban hambre porque no tenían que dinero que alcance, ¿verdad? Sí. Usted todavía es joven, pero era eso que sucedió. Pero cuando hablaba estas leyes que ahora estoy enseñando, muchos se quedaban ofendidos y hasta hablaron mal de mí y no sé qué. Y hoy, bueno, felizmente la cosa cambió. Pero su padre, siendo creyente, no tenía esta revelación, lo dejaba ir jugar en la casa de su abuela sin saber que estaba en la casa del diablo. Es impresionante, ¿verdad? Porque todas sus travesuras eran cosas del diablo. Era exactamente esa la diferencia de un niño que en Brasil se llama, es un niño travieso que en verdad está siendo atacado por demonios. Y eso es importante que los padres entiendan, porque en verdad el diablo hasta quería matarlo. ¿Cuántas veces quiere decir? Es con aceite, es con dentro del horno. Lo mató porque Dios estaba con usted, porque si no. Y después, y sucedió que mi padre, aquello que le entendía, fue buscar a Dios. Fue a buscar a Dios porque debido no iba a llegar a un buen lugar. Y Dios le dio un sueño. Le dio un sueño, y él vio a mi abuela en la playa haciendo trabajos de brujería en la buena intención para la familia, pero en verdad no era buena intención. Déjeme solo hacer una parada. Yo conozco muchos casos de estos que soy creyentes, ni siquiera era pastor, era apenas diácono. Después, más tarde, fui presbítero en Johannesburgo, en África del Sur. Personas que andaban en ciertos lugares, hasta en la católica, y que la vida era solo así. Cambio de empleo o solo molestias. Hijos también no sé qué. Y conocieron la iglesia, oyeron la palabra de Dios, se entregaron hasta Jesús, pero no, a mí nadie me cambia, soy católico, yo soy esto y aquello. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hizo? Daba sueños. Daba sueños a las personas, incluso así, la gran mayoría sabía que el sueño era de Dios, pero bueno y tal, pobrecito, es mi abuela, no puedo, está viendo, la abuela está pidiendo cosas, que los nietos vayan a la casa, está viendo. Es impresionante, ¿verdad? Casi que precisa que Dios aparezca allí y dar un golpe en la cabeza. Entonces su padre tuvo un sueño, mi padre tuvo un sueño y él vio y tuvo esa visión. Y a partir de aquel momento, él parece que, como era el sueño de su padre, por lo que él contaba, él había visto a mi abuela en la playa haciendo cosas, haciendo trabajos de brujería. Y eso sabía que era brujería. Él sabía. Él sabía y Dios le mostró por qué ustedes estaban con los fantasmas y problemas, etc. Y a partir de aquel momento, es decir, solo déjeme explicar que un día también voy a enseñar sobre sueños y visiones, como Dios habla. Es una de las formas que Dios da sueños, pero el sueño solo es de Dios si está 100% de acuerdo con la Biblia. No es que el otro que comió frijoles de más y ya soñaba cosas locas. Bien. Y sucedió que a partir de allí, él entendió, asumió autoridad en la familia, prohibió de ir para la casa de mi abuela, conversó con mi abuela y corrigió y para no hacer más ese tipo de cosas porque sabía que ella hacía esas cosas. Dijo para que ella no haga más eso. Es lógico que ella no aceptó. Entonces no fue una cosa fácil. Y sucedió que pasando un tiempo apóstol, mi abuelo se quedó muy enojado con mi padre por causa de eso. ¿De qué parte? El padre de mi padre. El Padre Santo. Él se quedó muy enojado y pasando algunos años,
Él tuvo problemas de salud muy serios. Llegó a tener varios paros cardíacos, falta de perdón, que es lo que Dios dice, abre las puertas al diablo y vienen, como dice, atormentadores. ¿Qué es lo que quiero ir aprovechando este programa? En cuanto a mí, es muy bueno en el sentido de que tenemos tiempo para hablar, explicar. Si solo vamos a oír los domingos un mensaje, ok, ya no es nada malo. Pero si todos los días oímos un poco, la cosa va a quedar tan más explicada que mucha gente va a entender. Al final es lo que está pasando conmigo. Exacto. Déjame solo interrumpir. Yo tenía un amigo que era agrónomo. Y él dijo así, él era mi amigo y estoy aquí, estoy así. No creo nada de eso y tal. Y después él fue a ver a las personas que en el suelo. Eso ahí, yo soy muy fuerte, no caigo. Un día estaba cerca de mí y pidió oración que estaba muy mal. Ni lo toqué, ¡pum!, cayó. ¿Qué estás haciendo? Pero un día vino muy de rastros, no aguantaba más porque el hijo era muy niño y todas las noches le aparecían cosas, bichos, veía figuras, estaba enfermo, iba al médico y nada, hasta que mi amigo estaba de rastros y dije, ya te dije, esos son demonios. ¿Y qué es lo que tú haces? No, no creo nada de eso, no creo, pero funciona. No, hasta que descubrí, estábamos hablando, que era también la abuela del niño, era la madre de él, que iba a la bruja. Ella era muy practicante de esas cosas y son personas que hacen brujería, hasta van a la iglesia pensando que todo es de Dios, hacen unas cosas así mezcladas con hierbas y no sé qué, y después van a lanzar, y después dan comidas y bebidas, y colocan cosas en la cosa del bebé, y no estaban viendo que una cosa tiene que ver con otro. Es impresionante, por eso es importante que las personas oigan. Es muy verdad, exactamente. Y mi abuelo guardó, porque se enojó con mi papá, porque le prohibió de estar con nosotros, y ya se comenzó a tener paros cardíacos, y en uno de esos paros cardíacos, mi abuela llamó para mi padre y le habló así, José Luis, déjate de eso y ven aquí a ver a tu padre, porque tu padre se va a morir. Y mi padre fue ahí, y cuando llegó al hospital, él era padre de santo todavía, y mi padre, mi abuela habló así, José, que era el nombre de mi abuelo, acepta el Dios de tu hijo, porque solo Él te puede salvar. Ay, qué gracioso. Quiere decir, su madre ya estaba convertida, mi abuela no, mi abuela todavía no era santo, pero veía que el Dios del hijo era más grande que el Dios de ella. Y déjame solo decir, esa historia, yo conozco brujos que nos intentaron matar, a mí y a otros. Y yo conocí brujos poderosos que hicieron hasta contamos la convención, fueron para la zona de Johannesburgo para matar a los obispos de Maná. Y había un obispo que estaba mal con Dios, que no voy a decir por qué, y el tipo se murió. Y entonces él no conseguía hacer nada y vino con esa conversación. Yo vi que el Dios de este hombre, de Jorge Tadeo, es más grande. Está viendo. El otro me estaba acordando que estábamos en Mozambique y yo vivía allí y nuestra iglesia comenzó con el obispo Bonga. ¿Cómo se llama? Elena, una bendición. Y los angolanos fueron para ahí. Estábamos acostumbrados a ver a James Bond. Es gracioso, estaba James Jesús, ¿eso qué es? Es muy gracioso. Entonces vino un brujo que era de los 3 más poderosos de Mozambique, con todos los elementos de la brujería, se preparó, con baños y no sé qué más, y estaba allí intentando también matar. Y entonces comenzamos a alabar a Dios, etcétera, y de repente una explosión, un incendio, y él entonces vino, después de toda esa escena y tal, vino, agarró mi mano, colocó en la cara de él y dijo así, ora por mí, porque tu Dios es más grande que el mío. Exactamente. Cuando esas personas que operan con demonios y piensan que están bien,
Muchas de ellas ven al Dios de esa gente más grande que el mío. Y muchos de ellos acaban por convertirse porque ven la diferencia. Es gracioso que su madre había dicho eso. Mi abuela, su abuela, hizo ese llamado a mi abuelo en una situación porque ella sabía que se iba a morir. Y ella habló, si él muere ahora, se va a dar mal. Entonces, estando en la última, intentó agarrarse a Jesús de tu hijo. Y mi abuelo, así, duro, habló que no y se murió. Se murió negando a Jesús. Y lo más interesante es que en el mismo tiempo mi abuela renunció todo, recibió a Jesús. En aquel momento fue. Después, pasando un tiempo, se deshizo de todo lo que tenía en casa, vació todo eso y fue bautizada. Mi padre bautizó a mi abuela y ella se convirtió. Eso todavía fue una lucha, así. Porque normalmente esas personas, incluso después de convertirse, el diablo las lastima, quiere el pagamiento. Y cuando es así, usted está oyendo esta historia, usted tiene que agarrarse a la Biblia, agarrar programas, ir a una iglesia, ni bien que abra, pida consulta pastoral y va a tener que tener consulta pastoral semanal, porque hay demonios. Jesús hasta dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando tuvo esa situación apóstol, cuando mi padre tuvo el sueño y él vio que mi abuela estaba metida en eso, en relación a nuestra familia, una de las cosas que él hizo en la época, él tomó una santa cena, sí, y oró, quebrando esos pactos que mi abuela de cierta forma había hecho en relación a los nietos. Y fue una de las cosas que trajo también de cierta forma libertación, pero su padre no había aprendido eso. Vamos así decir, ya era Dios inspirado sobre su padre, exactamente, porque es una de las cosas que hacemos. Cuando la persona anda en esos caminos, ella tiene que venir con sus elementos. Ya estoy enseñando esto, con sus elementos. Todo tiene que ver con brujería, con idolatría. Se combina un día, usted viene a la iglesia y quiebra todo eso, renuncia al diablo y nosotros tomamos Santa Cena con usted, porque la Santa Cena es una cosa poderosísima, porque nosotros al tomar el pan estamos como que recordando el cuerpo de Cristo, Cordero que fue nuestro sustituto. Antiguamente era así, Dios acepta que muera el Cordero y no yo. Él es inocente, pobrecito, pero yo pequé y Dios aceptaba. Y el vino tipifica la sangre de Cristo, porque la sangre es el pagamiento. No es con dólar, no es con oro, es con la sangre de Dios. Y por tanto, cuando nosotros tomamos Santa Cena, invocamos esos poderes destruyendo y destruimos los pactos del diablo. El diablo no tiene ninguna chance. Y mucha gente está oyendo esto y usted precisa de tomar cuenta. Cuando nosotros sábado y domingo, yo y mi mujer vamos a hablar sobre la familia, una de las cosas que es crucial en la familia es que usted entienda que dejar al padre, el hombre dejará al padre y a la madre, sí, y se unirá a su familia y comienza una nueva vida. Y no puede jamás permitir que la autoridad sea robada por parte del padre, de la madre, del abuelo, porque si no, lo que ellos tuvieran va a influenciar, destruir su vida. Usted tiene que asumir, y si usted es un hombre y apenas tiene aparato de hombre, usted no está bien viendo, porque si usted no toma cuenta del lado espiritual de su familia, usted va a ser un pobre, va a ser un sufrido, va a ser una persona que va a andar viendo a los hijos andando por malos caminos y ahí va. Por tanto, es por eso que yo creo que oír su historia, ¿verdad?, va a ayudar a mucha gente, sí. Yo creo que va a ayudar a Apóstol también, porque a veces los padres ven a los hijos teniendo problemas en la escuela, ven a los hijos teniendo problemas por veces de relacionamientos, niños que se quedan muy callados, niños que no crecen, exactamente, y por veces piensan que la solución ¿cuál es? Es apenas tratamientos, pero en verdad en algunos casos son ataques realmente de brujería. Si nosotros conectamos esto, si nosotros también vemos esto a la idolatría, porque en el final el diablo tiene varios sucursales, varias estrategias.
usa la idolatría, usa la ciencia como un Dios, usa el ocultismo, espiritismo, pero va todo hacia la misma casa, que es el diablo. E o que é que acontece? ¿Y qué es lo que sucede? Em Êxodos 20, En Éxodo 20, Deus falou dos 10 Dios habló de los 10 mandamientos, que los católicos, todos, já ouviram falar. ya escucharon hablar. Deus diz, Y Dios dijo que la persona não pode no puede honrar, honrar, seguir, servir estátuas. estatuas. E é o que eles fazem. Y es lo que ellos hacen. Depois Deus diz assim, Y después Dios dijo así, y es por causa de esto que viene maldición hasta la segunda, tercera y cuarta generación. muitos pais Muchos padres no saben por qué el hijo es atrasado, por qué esto y aquel otro, por qué el hijo se vuelve gay, la hija se vuelve... Es maldición, porque os pais porque los padres son culpables y ellos piensan que no. Está viendo. Y después, para disfrazar la amargura diaria de tener un hijo así, ele diz que aceita. él dice que acepta, que es normal, y usted en su corazón sabe perfectamente que no es nada normal. Não é nada normal. No es nada normal. Y por tanto, Esses casos, solo para esos casos, solo hay una solución, es Jesús. No hay otro. No hay otro. Había un brujo que era hace muchos años atrás considerado el brujo no solo más peligroso, sino el más poderoso en Portugal. Y él es quien me contó que ele tinha escritório y que tenía un escritorio y trabajaba para el gobierno, para las personas de alta clase, para los grandes empresarios, porque él trabajaba con 3 demonios serviam, portanto, que servían, por tanto, muchas veces a gente que manda unos demonios a hacer trabajos, destruir un matrimonio, destruir el negocio. ele inclusive Y él incluso mandaba os demónios los demonios para em fábrica. quemar fábricas. Muita coisa que ele fazia. Muchas cosas que él hacía y era bien pagado, Também perdia. pero también perdía todo. Então, Y entonces un día comienza a perder poder consultar o diabo. y fue a consultar al diablo. Fez marcação e Hizo marcación y todo. o diabo Y el diablo diz que isso e disse, não, le dijo, no, el problema es que Jesus e ele é ese hombre invoca a Jesús y es más grande que yo. Y él está diciendo la verdad y él se quedó furioso. Entonces no quiero nada más contigo. Y el hombre sufrió o que o homem sofreu. lo que el hombre sufrió. Y entonces después él vino a pedirme ayuda. Fue a Cascais conmigo y me contó varias cosas que hoy no tenemos tiempo. Para dizer que Y para decir que muita gente vai mucha gente va a pedir ajuda pedir ayuda a esas cosas y se queda amarrado. e também para dizer que há Y también para decir que hay muchas iglesias que realmente son sinceras. Su padre era un hombre sincero, su madre también, pero no sabían. Está viendo, no tenía ese entendimiento, no sabían. não é só saber No es solo saber que Dios prohíbe y comunicar con los muertos, es saber que hay otras cosas que son también mucho más, como no perdonar, permitir que relacionamientos peligrosos con abuelos, sea quien fuere, que eso trae demonios dentro de su casa. outro segredo que é Otro secreto, que él tiene que asumir autoridad sobre su casa. Por ejemplo, voy a enseñar cómo sucedió o assunto do el asunto de Adán y Eva. Dios creó al hombre, o ser mais bonito, al ser más bonito que Dios creó. Bien, el único que fue hecho a imagen a semelhança de Deus, de Dios, com a mesma natureza de con la misma naturaleza de Dios, y Dios le dio todo. Dominio sobre la tierra. La tierra es una cosa pequeña, assim, nada assim. no es así, nada especial. Mas disse para não Pero dijo para no comer del árbol começar da ciência do bem e do mal. de la ciencia del bien y del mal. Y el diablo Foi tentar a Eva. fue a tentar a Eva. E qual é o problema? ¿Y cuál es el problema? Adán debió haber dicho, Não entras aqui. tú no entras aquí, aquí esto es mío. Ele deixou. Y él dejó. Deixou que o diabo Dejó que el diablo hablase no sé cuántos días lo que quisiese a la mujer. deixou que a mulher Dejó que la mujer fuese oyendo el espíritu de rebelión contra Dios. portanto Por tanto, acostumbramos decir, Eva, Eva, Eva. No, espera. ¿Quién debió tomar cuenta de la casa? Era el hombre. mas ele não, Pero él no. tá vendo? Que é o Está viendo que es el mismo problema que los hombres hoy tienen casi todos en el mundo. No mandan. Está viendo. Hasta juegan. Ah, mi patrona. Ay, esto no es conmigo. Eso es cosa de la mujer. coisa da mulher, você
cosa de la mujer, usted va a ser infeliz, nunca va a tener éxito, sus hijos igual, porque usted tiene que andar en las autoridades como Dios mandó que sea. En casa, Dios determinó que el hombre tiene que ser el líder. No es el dictador que pisa a la mujer, no. Él tiene que asumir las responsabilidades, que es mucho más difícil. Y por tanto, Adán, hasta cuando Dios dijo, ¿qué es lo que tú hiciste? No es nada conmigo, no es nada contigo. Tú eres el jefe aquí. Y por tanto, son secretos. Tengo un libro llamado Autoridad y Sumisión que enseña esto. Y yo me quedé sabiendo que en ciertos países los generales y ministros de defensa usan este libro para enseñar sobre autoridad y sumisión. Porque claro, está todo en la Biblia y ayuda mucho. Y por tanto, cuando usted comienza a mezclar conocimientos de Dios en el área de la familia, en el área de autoridad y sumisión, en el área de brujería, usted va a cerrar las puertas al diablo. Usted va a vencer. Es interesante que el apóstol, cuando explica sobre fe, exactamente el apóstol explica que la fe es como conducir un coche, no solo hacer una cosa. Y a veces la persona se pone a pensar, basta ser así, basta ser así. No, es un conjunto de cosas. Tienen que saber proteger a la familia, tienen que saber asumir autoridad, tienen que saber perdonar, no pueden dar en compañías que son malas influencias. Es un conjunto de cosas que va a hacer con que la vida de una persona vaya bien. ¿Y por qué, Rafael? Porque el problema es lo siguiente. Nosotros nacimos en un planeta ocupado por el diablo que vino a instalar una cultura completamente fuera de Dios. Para el diablo, con eso, lastimar al ser humano. Y por tanto, ahora que nos volvimos para Dios, tenemos que aprender a vivir de la manera de Dios. Y por eso muchas cosas están mal, como es evidente. Y no es solo una, sino son muchas. Y por tanto, por eso usted dice que fe, yo enseño eso, fe no es solo, usted está conduciendo un coche y tiene que usar los pies, los dos, ¿verdad? Las manos, ver, oír, porque si no, no funciona. Y fe, cuanto más usted sabe de varios asuntos, más usted va a vencer. Exactamente. Entonces, ¿qué palabra usted quiere dar a las personas que andan en esos caminos, padres que ven esas manifestaciones o hasta pastores que nos están viendo? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Creo que la cosa más importante es que la persona busque ayuda. Tenemos, y nosotros vimos hoy en el programa, de varias personas que porque hicieron una consulta pastoral, porque buscaron ayuda, consiguieron salir de problemas. Mi encorajamiento que usted que está en este programa es busca ayuda. Tenemos la página Vas a Creer. Tenemos informaciones. Busca ayudas a través de la consulta pastoral, que es un servicio gratuito que tenemos en nuestra iglesia y que podemos ayudarte. Un pastor te va a ayudar, te va a enseñar a vencer esa situación. Tenemos los libros en que podemos también adquirir conocimiento para salir de esa situación. Mi ánimo es busque ayuda para salir de esa situación a través de esas herramientas. Usted está allí en directo viendo el WhatsApp. Usted puede, y mucha gente ya hizo esto. Mucha gente está haciendo esto. Llama para el WhatsApp y pide ayuda. Y nuestros jóvenes son entrenados para decir, usted no quiere tener una consulta pastoral. Pero yo no puedo salir de casa. No, usted puede usar el teléfono o el WhatsApp. Y estamos ayudando a mucha gente sin ser necesario venir a la iglesia por enquanto. Y mucha gente está liberta. Es lo que te estaba diciendo. La persona tiene la manía de resolver las cosas a su manera. Y no es así que va a resolver. Tiene cosas espirituales que nuestra cabeza racional no consigue entender. Y precisamos de una ayuda espiritual. Es eso mismo. Y ahora yo quiero que usted piense en lo siguiente. Yo voy a orar por usted. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios le dé más revelación y voy a quebrar el poder del diablo en la vida de usted que andó o que oyó esto y yo veo que es mi suegra, mi padre, mi madre, sea quien fuere, o usted mismo. Y esto es el primer paso, porque cuando un día la iglesia estuviera abierta, usted después tiene que marcar una consulta pastoral en vivo y combinar un día para venir a la iglesia con todos esos muñecos
y cosas relativas a la brujería, idolatría, para ser destruidas. Ya en el tiempo de los apóstoles era así que se hacía. El propio Dios en el Viejo Testamento decía, tienes que destruir todo, porque esos son documentos legales que el diablo tiene. Y después toma la Santa Cena y esos poderes del diablo acaban. Entonces coloque la mano sobre la pantalla y yo voy a orar por usted ahora mismo. Satanás, yo quiebro tu poder en la vida de las personas que se identifican con ese problema y que dicen en su corazón, yo no quiero más nada de esto en mi vida y no quiero mucho menos andar con el diablo. Quiero Dios, quiero a Jesucristo. Y por eso yo oro y agradezco a Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y porque al nombre de Jesús los demonios están de rodillas dobladas. Están saliendo y yo quiebro desde ya esos pactos y liberto a esas personas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Hasta luego. Y yo quiero decir, puede ir por así, quiero decir que yo quiero ver una música bonita que sea de fe. Yo tengo la fe que vence al mundo dentro de mí, pero déjeme decir una cosa. Mañana, el obispo Adriano va a contar el testimonio de su familia. El padre de él andaba en la alta brujería y él va a explicar los problemas que surgieron, cómo ellos hacían, etcétera, etcétera. Porque yo pienso y tengo la certeza que esos testimonios van a abrir la mente de mucha gente, pero es lo que pasa. Yo no sabía que eso era la causa del problema y es. De modo que mañana continuamos con esos asuntos calientes, como el brasilero dice, está caliente. Vamos a oír la música. Tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Mais uma vez, eu Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. porque eu tenho Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. porque Cristo Viva em mim. e ti também. Cristo viva em ti. E nós Cristo viva em nós. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. O mundo dentro de mim. Bem, eu tenho aqui também. Bien, yo tengo aquí también muchos testimonios fantásticos. Voy a leer uno. Y dice así: María Teresa ya fue espírita, tuvo depresión y estaba en una vida de tormento, asustada, etc. Este es un testimonio que es muy reducido y hasta me gustaría que ustedes Fizessem assim, hiciesen así, pegassem um telemóvel que agarren un teléfono, ¿verdad? e gravasse Y graben testemunho de minuto, un testimonio de un minuto y medio, explicar melhor para explicar mejor as coisas. esas cosas, principalmente ahora que estamos hablando de brujería, espíritus, etcétera, porque eso va a ayudar a explicar a todo el mundo qué es lo que pasó, qué pasa, los peligros, la solución y a veces cómo se manifiesta.
¿Y cómo se manifiesta? Porque la persona pasa y ni sabe y no reconoce. Por tanto, esa señora que entregó la vida a Jesús fue bautizada y hoy está completamente liberta. Por tanto, una señora que ya fue espírita. Uno de los, otro es de Figueira da Foz. Una familia estaba siendo atacada con brujería y por eso ni conseguía dormir, etc. La hija de 9 años oía voces. Veía a una persona llamarle diciendo para saltar de la ventana. El diablo, eso es una de las cosas que el diablo hace. Dice a la persona para matarse. Está viendo. Y de repente comenzaba a llorar y que quería salir de casa. O sea, la hija de 9 años veía demonios. El demonio se manifestaba. Al asistir al programa Basta Creer, oyó al apóstol hablar sobre ataques de espiritismo, brujería, y ella recibió la oración del apóstol. Y luego, enseguida, el Espíritu Santo llevó a la niña a encontrar varias fotos en casa, fotos de idolatría, velas, etc. ¿Está viendo? Y entonces llamó al obispo que le instruyó para tomar la Santa Cena, quebró el pacto de brujería, rasgaron las fotos que era de la brujería, amuletos, quebraron todo eso. Y en esa misma noche nunca más tuvieron problemas. Está viendo la importancia de enseñar esto y de quebrar todas esas cosas y de oír testimonios. Es eso. Está aquí un caso que es típico, un pedido de oración, que es, hicieron una brujería a mi marido hace 20 años y él tiene una bola de pelos en el estómago y no consigue salir. El diablo hace eso muchas veces. ¿Te acuerdas de tu hermana? Monique es hermana de Crystal. Entonces era médica y miraba para mí y pensaba así, un poco exagerado. Entonces, ¿qué es lo que Dios le hizo? Le puso a ella a ir como médica para África, una cosa de médicos, su misión, una cosa así. Y cuenta qué es lo que ella veía. Entonces, una vez apareció una señora que estaba embarazada, estaba por tener un bebé, y ella ayudó a tener el bebé, y no salió el bebé. Salieron 3 pájaros muertos, pájaros muertos negros, 3 pájaros muertos. Y ella, ¿qué es esto? Después la colega le dice, esto sucede más veces, son brujerías. Y yo cuando era joven íbamos a acampar cerca de la playa y me acuerdo que una vez, muchas veces se veía de lejos los batuk. Y después se aproximaban y aquellos sentíamos una presencia horrible. Hoy sé que eran demonios y ellos invocaban los demonios. Y uno de ellos, que era el jefe, agarró un cuchillo afilado, cortó la espalda, iba para atrás, puso la mano y agarró una piedra. Las personas juegan con esto, piensan que esto no es nada, no existe. Tengo aquí un testimonio de otro carácter, uno de nuestros hermanos en pleno estado de emergencia, donde está habiendo despidos, las empresas cerraron. Entonces él fue, aumentó sus ofrendas. Es igual al otro. Creo que ya leímos esa. Un hermano de Coimbra no pierde un programa, Basta Creer. Estaba sintiendo muchos dolores en la columna. Y entonces en el mismo día pidió oración en el programa. El apóstol oró y en esa misma hora la columna quedó completamente sana. Fantástico. Mi hermana colocó cuando el apóstol dice, tiene alguien que a medianoche siente picadas en el cuerpo, etc. Se quedó completamente liberta, son demonios. ¿Sabe? Para explicar que esos son los dones del Espíritu Santo. A veces el hombre de Dios está predicando así y Dios nos muestra cosas, claro que tiene que ser de acuerdo con la Biblia, o si no, no puede ser de Dios. Y vemos cosas. No es para decir que soy bueno, sino lo que Dios muestra para poder ministrar, orar y expulsar estos demonios. Un hermano, al asistir a una de las reuniones de la iglesia online, decidió en aquel momento honrar a Dios con sus diezmos.
aprendió a sembrar una ofrenda especial para un proyecto. Tenía un coche para vender a más de no sé cuánto tiempo, no conseguía. Entonces sembró, pasando 2 días, recibió, el coche fue vendido. Es la ley de sembrar para cosechar, semillas especiales para tener un proyecto especial, en este caso para vender. Cristina, desde niña, fue educada con la madre que andaba en espiritismo. Hablaba con voces raras de personas que ya habían muerto. Es así que el diablo engaña a muchas personas. Por tanto, mañana voy a continuar enseñando esto, porque esto de espiritismo, invocar los muertos, es todo la misma cosa. Y entonces era horrible. Después no había paz en la casa. Es una gran confusión, mucha discusión. El diablo siempre viene. Hace mucho tiempo que no enseño esto. Donde hay guerras y contiendas, allí hay toda obra del diablo satánica. ¿Qué es lo que él hace? Él viene para causar discusión, etc. Mi hermana murió embarazada con 19 años. Murió la madre y el bebé. A partir de ahí todo quedó peor. Mi madre se transformaba, se quedaba poseída y hablaba con la voz de la niña que murió. Era un sufrimiento para todos. ¿Entendiste? Sí. Esa persona juega con brujerías, anda en el espiritismo, piensa que no tiene ningún mal, piensa que es muy bueno, que es de Dios, Barabín, Barabán. Y la niña de 19 años se quedó embarazada. En fin, se murió ella y el bebé. Y después, el diablo hacía con que la madre de la niña escuchase la voz de la niña. Hasta que a los 33 años, finalmente, alguien me habló de Jesús y me quedé sabiendo que andé engañada. Al final fui rescatada de esa maldición. Hoy tengo mi familia toda sirviendo a Dios y seré eternamente grata a Dios por haberme rescatado. Es un tremendo, es una persona que da mucho valor a la salvación, absolutamente, porque la persona sufre. Y no es un día ni 2, son años. A ver toda esta porquería suceder. Esto es horrible. Bien, ahora es hora de orar y tengo muchos asuntos para orar. Pero, como yo estaba diciendo, todavía ayer, no es por cuánto yo oro, sino es fe. Porque para Dios no hay ni distancia, ni problema que sea difícil. Dios es Dios. No se olvide, Jesús resucitó de los muertos. ¿Está viendo? Y hasta hoy, Él es único. Budas, y etcétera, etcétera. No quiero chocar a nadie. Jesús es el único, porque Él es Dios, todopoderoso. Por tanto, hoy usted ya escuchó la palabra de Dios que alcance para que usted acepte su sanidad, su libertación. Esta persona también está pidiendo ayuda porque la hija presenta esos síntomas de brujería y que estamos aquí hablando. O sea, la persona está oyendo el programa, al final es eso que sucede a mi hija, y reconoce al final qué es lo que está sucediendo. Es eso. El marido fue otro caso, fue internado y va a ser operado de un tumor. Y ya vamos a quebrar todo eso. En fin, tiene tantos casos, más otro caso que ve figuras, pues porque la persona está oyendo esto y se está identificando. Es una, dos, son muchas, bien. Entonces vamos a orar ahora mismo. Coloque la mano en la pantalla si pudiere, si no extienda su mano, para, como acostumbro decir, tipificar que estoy imponiendo las manos sobre usted como manda la Biblia. Y cierre los ojos, imagine Jesús en aquella cruz. Él fue para sanarlo, libertar, para ayudar, para que tu vida nunca más sea la misma. Y en este instante, tú vas a creer que recibes tu sanidad. Y digan todos conmigo aquí mismo: Señor Jesús, yo no quiero nada con el diablo. Yo te pido perdón por los caminos cerrados, por donde andé. Señor Jesús, yo solo quiero andar contigo. Y yo recibo ahora tu perdón,
a minha cura, mi sanidad, a resolução dos la problemas. resolución de los problemas, victoria, éxito. Amém. Amén. E agora, Senhor Jesus, Y ahora, Señor Jesús, eu ordeno ao diabo yo ordeno al diablo para sus manifestaciones. eu ordeno ao Y diabo, yo ordeno al diablo, sal desses casos. de estos casos. Y yo ordeno a esos cáncer, tumor, sequen por la raíz en el nombre de Jesús. Y yo ordeno a esas enfermedades desaparezcan No nome en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una música que me gusta mucho que tiene todo que ver, que dice solamente cree que Dios te oyó hoy, solamente cree que Dios comenzó a operar ahora. Puede no ser instantáneo, porque hasta eso, sanidad divina, no es instantáneo. é um milagre. Já vi Si es instantáneo, es un milagro. Ya ven muchos milagros nosso programa. aquí en nuestro programa. Escucha esta música. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus eu creio. Jesus, eu creio. Jesus eu creio. Tudo é possível. Jesus eu creio. Jesus E eu agora? creio. A outra. Y ahora hay otra música que dice, porque Él vive, Porque ele vive. porque Él vive, Jesús vive. Amanhã vai ser bom. Mañana va a ser bueno. Abra o seu coração. Abra su corazón para Jesús ahora mismo. Eu vejo empresários grandes Yo veo empresarios grandes, às escondidas. a escondidas, Ver o programa. viendo el programa, con vergüenza. Eu vejo esposas Yo veo esposas de grandes empresarios políticas y de políticos, a ver às escondidas. viendo a escondidas, Você não está bem. porque usted no está bien, su marido no está bien. Hay problemas, hay deudas, Há doenças. hay enfermedades incurables. Primeiro passo. El primer paso, abra su corazón para Jesús hoy. Entrega a sua vida. Entregue su vida. Jesús es el único camino, verdad y la vida. Nadie se puede salvar a sí propio. O seu dinheiro. No es su dinero ni las buenas obras. Es muy importante hacer buenas obras, pero solo la obra de Jesús es que cuenta delante de Dios. Y por eso usted es una de esas personas. Abaixa a sua cabeça. Baje su cabeza Reverência a Deus. en reverencia a Dios. Cierre sus ojos y Faça essa oração. haga esa oración conmigo. En cuanto aquí también nos ayudan diciendo así, oh Dios, Eu acredito yo creo que Jesus morreu que Jesús murió e derramou o seu y derramó su sangre para me salvar. para salvarme. Deus, Oh Dios, eu me arrependo. yo me arrepiento y ahora yo recibo A minha salvação. mi salvación y yo te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Ayúdame, oh Dios, guía mi vida, enséñame tus caminos. Amén y amén. Aleluya. Porque Él vive, usted puede creer que mañana va a quedar mejor y después de mañana también. Y desde ya me despido. Mañana vamos a continuar con este tema. Aleluia. Aleluya. Hasta mañana.